Buenas noches, hermanos. Fue tal cual así como lo contó el pastor. Pero bueno, gracias al Señor estamos acá. Esperemos que no llueva. O sea, si llueve, que llueva, pero que no llueva acá adentro. Así que bueno, oramos para que ya no entre ninguna gota. Bien, bueno, vamos a... No me gusta decir comenzar porque ya estamos siendo ministrados por la palabra del Señor, sino que vamos a continuar. La iglesia y sus expresiones, la esposa, frutos. Y este mensaje se llama transición. ¿Tienen esa palabra transición? Cuando cambias, por ejemplo, recién en el proyector estaba la pantalla en negro y se pasó una imagen, una transición. Así que por favor busquen Gálatas 5, versículo 16. Gálatas 5, versículo 16. Dice la palabra: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Yo sé que esto que leemos acá nos incomoda a todos, pero bueno, esto sigue, versículo 19. Y manifiestas. Dice en el versículo 19, y manifiestas. ¿El Evangelio qué es para nosotros? Es una buena noticia, pero también es una expresión, y es lo que tenemos que hacer es manifestar a Cristo. Por medio del Evangelio manifestamos a Cristo. ¿Por medio de qué? Del Espíritu manifestamos a Cristo. Entonces, manifestar a Cristo es solamente por medio del Espíritu. Desde la carne yo no puedo dar a conocer a Cristo. Por eso dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que toda persona manifiesta algo. Así que el que está al lado tuyo es un manifestante. Todo el tiempo estamos manifestando. Ahora, leemos de nuevo Gálatas 16, porque vamos a ir a Romanos después. Pero primero vamos a leer de nuevo Gálatas 5, 16. Ahí, que no se calla. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis, pues si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Ahora tenga esto en su memoria y busque Romanos 8:5. Sé que es un paseo en la Biblia, pero necesitamos poner esta base. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Vida y paz. Por cuanto los designios, estos son los pensamientos, de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Mas vosotros, mirá lo que está a tu lado, mas vos, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Qué es lo que tenemos que definir primero? ¿Qué es carne? En el antiguo pacto, la carne hablaba de una figura corpórea, o sea, una persona. Pero en el nuevo pacto, carne tiene que ver con la oposición a Dios. Aquello que está en contra de Dios. Esta carne no puede operar en el espíritu. Va a operar en el alma o en el cuerpo, pero no opera en el espíritu. Entonces, definimos carne cuando hablamos de oposición. Eso también entra el yo. El yo también entra ahí. Yo. Eso es carne, es oposición a Dios. Entonces, cada vez que lean la palabra carne en el nuevo pacto, entiéndanlo desde la oposición a Dios. La carne es la oposición al espíritu también. Por eso, ¿qué es lo que leíamos en Gálatas 5? O vivimos según el espíritu o vivimos según la carne. No nos da otra opción. O vivimos en una o vivimos en la otra. No hay grises, no hay medios. O estamos en la carne o estamos en el espíritu. Y también leímos en Romanos 8 que la carne es enemistad contra Dios. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Podríamos en la carne intentar querer agradar a Dios? La respuesta es sí. Podemos intentarlo. Ahora, querer y poder son dos cosas distintas. En la carne yo puedo intentar muchas cosas, pero de las muchas formas de agradar a Dios, pero no van a funcionar. ¿Cuántos dijeron alguna vez, mañana empiezo la dieta? Y pasó el otro día y no arrancamos, la dieta quedó ahí. Bueno, tuvimos toda la intención, pero el poder no funcionó. El poder hacerlo no funcionó. Entonces, querer versus poder. Dice la Biblia que Pablo en la carne quería agradar a Dios, pero que él descubrió que no podía. Por eso es que muchos se frustran en el Evangelio porque se esfuerzan en querer agradar a Dios desde las fuerzas humanas y quedan en el camino. Yo no puedo agradar a Dios desde la carne, aunque haga miles y millones de intentos. Agradar a Dios no es un deseo de mi alma, agradar a Dios es un deseo de mi espíritu. Y eso es una realidad en el espíritu. Agradar a Dios no es algo en lo que yo me esfuerzo, sino que agradar a Dios es algo natural. Cuando el espíritu gobierna mi vida, eso sale de manera natural. Por eso es que muchos podemos ver que sufren por querer agradar a Dios. El problema es que lo hacen desde la carne. Y los que solamente pueden agradar a Dios, aquellos que viven en el espíritu. Entonces, lo único que agrada a Dios de mí, ¿saben qué es? A Dios no le agrada ni nuestro cuerpo, ni nuestra alma. Por más que el alma es una conexión donde se manejan los pensamientos. Pero Dios lo que ve en nosotros es el espíritu. Él se comunica por medio del espíritu. ¿Cuál es la esencia del espíritu, de nuestro espíritu? La esencia de nuestro espíritu es querer, es anhelar, es desear, es poder agradar a Dios. Esa es la esencia, eso es por lo que vive nuestro espíritu. Por eso vamos a leer detenidamente Romanos 5, 8:5 y Romanos 8:6. Así que le pido a Martu, es un paseíto en la palabra, pero necesitamos entender esto. Romanos 8:5. Y cuando lo ponga así, lo hacemos de guía. Porque los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan en las cosas de la carne. Entonces, ¿qué es carne? ¿Qué dijimos que era carne? Oposición. ¿En dónde está basada esa oposición? En el alma. Por lo tanto, ahí es donde definimos carne como el yo.
Entonces la primera expresión del alma es que piensa. El alma piensa. Ahora, ¿en qué estamos pensando? ¿En dónde tenemos nuestros pensamientos? ¿En qué estamos pasando más tiempo pensando? ¿En nosotros o en el Señor? Así que, codialo al que está a tu lado, evalúate. Y más vale que salgas aprobado. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Pero el ocuparse del Espíritu es. Entonces, ¿qué es lo que provoca ocuparse de la carne? Muerte. ¿Qué es muerte? Porque una cosa es la muerte a los que están en Cristo y otra cosa es la muerte de los que están fuera de Cristo, de los que no tienen a Cristo. La muerte del que no tiene a Cristo necesita resurrección. Muchos a los que les hablamos que no están en Cristo necesitan resurrección, resucitar. Pero los que están muertos y están en Cristo, estos están dormidos. Por eso dice la palabra, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Está hablando a alguien que está en Cristo y que está dormido. Tenemos que despertar. Yo no puedo vivir toda la vida pensando en mí, en lo que yo siento, en lo que yo quiero, en lo que yo anhelo, en lo que yo deseo. No puedo vivir todo el tiempo pensando en lo que yo quiero. Ya mi vida deja de ser el eje. Ya deja de ser el centro de atención. Por eso Pablo dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y ahí es donde tenemos la pista para derrotar a la carne. Gálatas 2:20. ¿Cómo derrotamos a la carne? Por medio de lo que nos enseña Pablo. Gálatas 2:20 es muy conocido. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué dice? Ya no vivo yo. ¿Qué es lo que está hablando acá? Ya no vive la carne, ya no vive el yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, aunque no está escrito acá, pero habla como de someter, someter toda la vida del Hijo de Dios. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿cómo es la transición de la carne al espíritu? Tenemos que dar frutos. Damos frutos desde los dos lados. Damos frutos desde la carne y damos frutos desde el espíritu. Ambos dan frutos. Y esto ya lo vemos desde Génesis, cuando nos muestra los dos árboles. Los dos daban frutos. Ahora, uno daba frutos para vida eterna y el otro para perdición. Uno para vida, el otro para muerte. Entonces, ¿cómo hago la transición de la carne al espíritu? Toda mi vida decidí yo, toda mi vida pensé yo, sentí yo, anhelé, deseé yo. ¿Y cómo hace una persona que toda la vida decidió, pensó, anheló desde su propio yo, para ahora vivir en la vida del Espíritu? Una sola opción tenemos, y es la revelación de la cruz. Sin la cruz no vamos a poder dejar nuestro yo atrás. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Necesitamos a la cruz. Todos tenemos que saber que la carne y el espíritu tienen consecuencias. Dice la Escritura, como leímos en Romanos 8:6, que el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. ¿Cuál es la consecuencia de la carne? Muerte. Pero la muerte del creyente no está muerto, sino que, como les dije hoy, está dormido. Dormido espiritualmente, está dormido. Por eso ustedes vamos a ver siempre en las cartas, en los que prestan atención a las cartas, cuando Pablo hace esa combinación entre dormido y muerte. Porque hay quienes duermen y hay quienes están muertos. Son sinónimos. Pero Pablo nos está hablando acá en este momento es que a personas creyentes. ¿Cuántos creen en Dios? ¿Cuántos de ustedes lo escuchan
que hablan, que creen en Dios y sí, yo creo en Dios, voy a las reuniones todo el tiempo ahora, pero su vida no demuestra eso. El otro día escuchaba a un pastor que daba este ejemplo. Una situación en el tráfico, un auto detenido adelante, otro auto atrás, una señora que al que se frenó adelante empieza a insultar al auto que frenó adelante, un policía que estaba atrás se baja, le dice a la mujer que se baje y la llevan presa. Ahora, la llevan presa y después de unas horas en la cárcel, esta mujer estaba muy apurada, ¿no? Y ahí la sacan y le hacen perder tiempo. Viene el policía y le dice, señora, disculpe, es que yo vi la situación en la que usted estaba insultando y atrás de su auto decía, Él es mi paz, Él es el amor. Entonces pensé que habían robado el auto. Pensé que el auto era robado, entonces por eso la detuve, dice. Y ahí donde le pide perdón y la dejan libre. Ahora, ¿qué pasa? Yo no les puedo decir a ustedes que tienen que dejar de pensar en la carne, dejar de pensar en el yo y vivir en el espíritu. Esto lo tienen que experimentar ustedes. Esto es por medio de la cruz. Sería egoísta de mi parte decirles que dejen de pensar en ustedes, que dejen de pensar en el yo, no sirve. Pero si tenemos la revelación de Cristo, nadie nos tiene que decir nada. Nadie nos tiene que decir, deja de pensar en vos, porque a mí me pasa esto, porque a mí todo el tiempo es a mí, a mí, a mí. Cuando tenemos la revelación del Espíritu, ya dejamos de pensar en nosotros. Porque en el Espíritu tengo la mente de Cristo. Esto es importante que lo entendamos. Entonces, lo mío ya no es buscar más de Dios. No busco más de Dios, sino que busco su reino y su justicia. ¿Cuántos se saben de memoria Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Ahora, eso no es un mandamiento. Jesús no lo dejó como un mandamiento a eso. Eso es la revelación cuando el Espíritu nos gobierna. Entonces yo no le puedo obligar a alguien a buscar de Dios. Lo que Jesús está plantando ahí, nos está dejando de base, no es un mandamiento, sino que es lo que nos está diciendo, esto va a pasar cuando el Espíritu los gobierna. En Cristo no hay imposiciones. Por eso es que no le podemos decir a alguien que no busque de Dios. Si no quieres buscarlo, no lo busques. Porque si yo les impongo algo a ustedes, ustedes van a decir que sí, lo van a hacer. Por ahí acá van a levantan la mano. Diga amén, amén. Aleluya, aleluya. Pero en su espíritu no están siendo coherentes con lo que están diciendo. Esto es un asunto del espíritu y no es un asunto de la carne. Por eso es que hay tanta religiosidad en la iglesia y tan poca productividad. Porque la productividad no son actos impuestos, sino que es la revelación del espíritu. Hay gente a la que nunca le vamos a tener que decir que ore y va a vivir orando. Hay gente a la que nunca le vamos a decir que adore y va a vivir en adoración. Porque esto es algo que se nos tiene que revelar en nuestro interior. Lo que se nos tiene que revelar es la cruz de Cristo. Porque la razón por la que Cristo murió es porque toda mi vida pensé mal. Toda mi vida decidí mal. Creí tener la razón y al final estaba equivocado. Cristo murió porque todos mis pensamientos están corrompidos. Él murió porque todos mis deseos están corrompidos. La razón por la que Cristo murió es porque todo lo que yo hago está mal o sale mal. Por eso es que no quiero... Leímos todo lo que decía ahí, pero la carne, estos son los frutos de la carne. Yo no quiero ministrarles sobre eso, sobre las consecuencias, porque es algo que ya sabemos. El vivir en la carne ya sabemos lo que es. Pablo dice, me he propuesto entrar a Corintio y no conozco otra cosa más que hablarles de Cristo y a este crucificado. Les voy a hablar de la palabra de la cruz, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden.
no tiene sentido. Predicarle a alguien de la cruz sin Cristo es algo vano, es algo sin sentido. Pero el que se salva es sabiduría y poder de Dios. Porque el cambio de una persona no es una regla que nos autoimponemos. Es la operación de Cristo en nuestro interior. Yo puedo tratar de hacer muchas cosas, pero si Cristo no está gobernando mi vida, nunca voy a dar a la medida. Por eso es que no tiene que ver con que alguien nos venga y nos diga algo, deja de pensar en vos, deja de pensar en tu vida, sino que esto tiene que descubrirse porque ahora tenemos la mente de Cristo. Entonces ya no vivo yo, ya no quiero pensar yo. ¿Cuántos erraron muchas veces pensando en lo que nosotros queríamos? A ver, yo quiero hacer esto y estoy seguro que es por acá. Y si le erro, bueno, que Dios me ayude. Pero en realidad es que estábamos pensando de nuestro yo y nunca le preguntamos a Cristo. Entonces, muchos van a aprender por docencia, porque prestan atención a lo que lo dicen, y otros van a aprender porque son cabezas huecas y se van a golpear la cabeza contra la pared, y ahí es donde van a aprender. Entonces, uno aprende por docencia porque alguien les enseñó y entendieron, y otros van a aprender por experiencia. Y claro, y después le piden oración al pastor. Porque por docencia podemos entender lo que tenemos dentro y cómo funciona. Por experiencia, será que tendré que vivir cosas para darme cuenta de lo que en realidad tengo adentro. ¿Cómo es que esto no está funcionando? Que lo que tengo dentro no está funcionando. La vida en el Espíritu es una vida sin error. No horror, sin error. Porque todo lo que el Señor nos dirige, todo lo que el Señor nos muestra no tiene margen de error. Todo lo que el Señor nos va a decir, Él no piensa en planes B, no tiene margen de error. Él no se equivoca. Él no está probando con nosotros. ¿Cuántos de los que son acá, papás, mamás, cuando tuvieron su primer hijo ya sabían que era ser mamá y que era ser papá? Ninguno, tuvieron que aprender. Porque por más que le des consejo, no es lo mismo vivirlo. Entonces, nuestros papás, y ahora en el que nos toca este turno de ser papás, estamos aprendiendo día a día a hacerlo. Pero Él no está probando con nosotros. Dios no está viendo, a ver, le voy a decir a Juan que ahora que le pase tal y tal cosa, a ver cómo sale. No, Dios no está probando con nosotros. Él ya tiene todo escrito acerca de tu vida. Lo único que necesitamos es doblegar a ese gran enemigo que es nuestro yo para que Cristo empiece a crecer en nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces queremos sustituir con actos espirituales lo que tenemos que arreglar en nuestra vida espiritual. ¿Qué son actos espirituales? Voy a ayunar para mejorar esto, o voy a hacer una oración o una ofrenda para que el Señor me bendiga. Entonces queremos arreglar con prácticas espirituales lo que deberíamos haber arreglado con la entrega de nuestro propio yo. Quiero hacer cosas para que ciertas cosas cambien. Lo mejor para solucionar tu vida es que le entregues la dirección de tu vida al Espíritu. Cuando Pablo escribe la carta de Gálatas, él estaba muy preocupado por la iglesia de Galacia, porque la iglesia había dejado de ver a Cristo, al Cristo crucificado. Habían dejado de ver a Cristo. Y como dejaron de ver a Cristo, ¿qué es lo que surgió de nuevo? El yo, la carne. Entonces, ¿cómo se regula la vida del espíritu y la vida de la carne? Porque estas están todo el tiempo en competencia dentro nuestro. Entonces, ¿cómo regulamos? Decirle al que está a tu lado, a través de la visión. A través de la visión. ¿Qué es lo que hace la visión? La visión alimenta lo que me va a gobernar. ¿Cuál es nuestra visión? Nuestra visión como hijos
tiene que ser reflejar la imagen de Cristo. ¿Cómo logro reflejar la imagen de Cristo? A través de la cruz. La cruz en mi vida me va perfeccionando a la imagen de Cristo. Me va perfeccionando a la imagen de Cristo que murió y yo muero diariamente, todos los días. Entonces dejo a la persona de Cristo creciendo cada vez más en mí, le doy más lugar. Mientras más Cristo hay en mí, menos carne me va a gobernar, menos yo me va a gobernar, entonces más frutos del Espíritu voy a dar. Y cuando hablamos de la cruz, hablamos de muerte. ¿Cuántos se acuerdan lo que dijo Jesús en Mateo 10, 38 y 39? El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Ahora, lo que Jesús nos está diciendo, si no morís diariamente a tu carne, no sos digno de mí, no sos digno de Él. Tomar la cruz es morir todo el tiempo para que la persona de Cristo crezca cada vez más en mí. Como leímos hoy en Romanos 5:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿qué era? El Espíritu. Ahora, ¿está dando una condición o está estableciendo algo? Ahí está estableciendo. Le está diciendo, ustedes viven según el Espíritu. Vos vivís según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahí donde nos evaluamos, ¿mora Cristo en nosotros? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Qué es lo que deja por sentado acá el apóstol? Si lo tenemos, tiene que funcionar. Lo que da por sentado acá el apóstol Pablo es, si lo tengo, tiene que funcionar. Porque si no funciona, puede ser que no lo tenga. Entonces, esto nos coloca en una posición muy importante, que es ser coherentes con lo que tengo dentro. Cristo está en ustedes, Cristo está en cada uno de nosotros. Ahora el tema es cuánto lugar le estamos dando a ese Cristo que está en nosotros. Cuánto espacio le dejamos para que Él crezca. Si tengo al Espíritu de Dios no puedo ser guiado por la carne. Porque si soy guiado por la carne es porque no tengo el Espíritu de Dios. Y el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Cristo. Eso dice. Ahora, Él no está diciendo que nosotros no lo tenemos. Él lo que Él está diciendo es, teniéndolo, no puede ser que vivamos de la manera en que vivimos. Por eso es que nos tenemos que despertar, levantarnos y decir, yo no puedo vivir de esta forma. Si lo tengo, tengo que ser coherente con lo que tengo. Si lo tengo, ¿para qué voy a decidir yo? ¿Para qué voy a decir yo lo que tengo que hacer? Si lo tengo a Él, Él no falla. Cuando tomamos las decisiones en Cristo, nunca vamos a fallar. Yo decido sobre pruebas, pero Él decide en sabiduría eterna. Yo decido para ver y Él decide porque ya lo vio. Entonces nos conviene que Él nos dirija, nos conviene que Él nos guíe. Su sabiduría es eterna, mi conocimiento es temporal, es breve. Me conviene lo que Él dice, lo que Él quiere, lo que Él planificó. Me conviene toda la vida que Él me gobierne. Jamás vamos a poder competir contra la sabiduría de Dios, creyéndonos nosotros que sabemos más que Dios. Me conviene, si lo tengo, dejarlo que Él me gobierne, que Él gobierne mi vida. Muchos de nosotros, no sé si todos, pero muchos de nosotros tratamos de ser algo que no éramos. ¿Cuántos alguna vez fingieron ser alguien? Ante ciertas personas, fingieron ser una persona que no eran. Y muchas veces intentamos ser santos de nuestra carne y no podemos ser santos.
Pero si tenemos al Espíritu de Cristo, sí podemos ser santos. No es que vamos a tratar. A ver, voy a tratar. Tengo al Espíritu de Dios, voy a tratar de ser santo. No. No podemos decirnos a Él, a ver, bueno, voy a dejar un poquito, a ver, tratar de que gobiernes mi vida un poquito. No. Es completo. Si Él tiene el gobierno o no, es algo que lo decidimos nosotros. Ahora, decirle a alguien que es carnal, alguien que vive en la carne, que viva de acuerdo al Espíritu de Dios, es como disfrazar a un perro de oveja. Es simplemente disfrazar al lobo que va a comerse la oveja, es disfrazarlo de oveja. Ahora, ¿cómo le decís a alguien gobernado por la carne que trate de agradar a Dios? Es imposible. No se puede. Pablo dice, traté de agradar a Dios en mi carne y no pude. Es imposible que se pueda lograr. Por eso es que necesitamos depender de lo que tenemos dentro. Necesitamos conocerlo, necesitamos entenderlo, necesitamos comprenderlo cada vez más y descansar que en lo que Él hace es bueno, agradable y perfecto. Esa es su voluntad. Tenemos que descansar en Él. Él hace todo lo que nosotros no podemos hacer. Él hace todo lo que yo trato de ser, Él ya es en mí. Cristo en mí es la esperanza de gloria. La esperanza de gloria es la vida de Cristo operando en nosotros. Esa es la vida de Cristo. Yo sé que mientras estoy predicando esto, a ustedes les vienen miles de pensamientos de decir, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo? Empiezan a surgir esos motivos. No, pero esto no se puede, esto es difícil. Porque claro, sí, con nuestro pensamiento humano es difícil. ¿Cómo podemos agradar a Dios? ¿Cómo puedo vivir en el Espíritu? Desde nuestra mente humana es muy difícil. Nos van a surgir argumentos todo el tiempo y razones para decirnos, no sé si me conviene o no me conviene. Claro, es puedo o no puedo. Lo único que necesitamos hacer es decirle al Espíritu, gobierna mi vida. Entonces recibo la palabra. Necesitamos darle lugar al Espíritu Santo, que Él se manifieste en nosotros. Yo no necesito ponerme normas, porque me doy cuenta que todas las normas que me pongo fallo. ¿Cuántos dijeron? Como les dije hoy, voy a empezar el gimnasio. Y no arrancaste nada. Voy a empezar la dieta y no arrancaste nada. Porque claro, me quise poner una norma y le erré, no fallé. ¿Cuántas veces levantaron la mano, Señor, y yo me incluyo, Señor, no voy a pecar más, Señor, voy a orar más tiempo, más horas, Señor, voy a dedicarte más tiempo a ti? Y quedaron como palabras en el aire y no lo vivimos. Porque claro, lo hicimos desde nuestro yo. Ahora, Dios no quiere tu promesa. Él simplemente quiere que lo dejes gobernar a Él. Dios no está esperando que vos seas mejor. No, voy a ir a la congregación cuando deje de hacer esto. Voy a ir a la congregación o voy a empezar a trabajar en el Señor cuando deje de hacer esto, cuando empiece a ser un poquito más perfecto en esto. No. Él no está esperando que nosotros seamos perfectos. Él está esperando que nosotros tomemos la decisión, nos crucifiquemos juntamente con Él y que Cristo pueda fluir en nosotros. Cristo es todo lo que vos no podés ser. Cuando yo le doy lugar a Cristo, Él comienza a tomar ese lugar. Porque Él es una persona que decide, que Él respeta lo que nosotros decidimos. Eso es lo que quería decir. Él respeta. Dios no es como la carne. La carne está todo el tiempo ahí imponiéndose, ese atrevido que está todo el tiempo queriendo imponerse, pero el Espíritu no. Entonces necesitamos cederle el gobierno. Yo necesito cederle el gobierno a Él. Él no va a tomar nada sin que nosotros se lo cedamos. Él no está para competir dentro de nosotros. A ver qué me conviene, un poco de la carne, un poco de Dios. Él no está para competir dentro nuestro. Él no está diciendo, hey, ¿cuándo me vas a dejar gobernar tu vida? Él no está diciendo eso, Él está esperando que nosotros tomemos la decisión. Él está ahí esperando, atento a que vos le digas, Señor,
te cedo el gobierno de mi vida. Voy a empezar a hacer lo que nunca hice, a cederle el gobierno a Él. No le vamos a prometer a nadie orar. Y vamos a orar horas. No le vamos a prometer a nadie adorar. Y vamos a adorar permanentemente. Porque esta es la vida del Espíritu. Es la vida del Espíritu y no son prácticas espirituales. Saquemos las prácticas espirituales de la vida del Espíritu. Esto es lo que hace Jesús en Mateo 6. Muchos oran, muchos ofrendan, muchos ayunan, pero en realidad lo están haciendo para Él. Lo están haciendo para ellos mismos, para demostrar hacia los demás. Por eso es que tenemos que sacar las prácticas espirituales y dejarlo que empiece a funcionar por naturaleza. Algo natural en nosotros. Entonces se nos van a empezar a despertar dentro nuestro cosas que jamás nos habíamos imaginado. Cosas que nunca llegaron a nuestra mente porque Él está tomando el gobierno. Él está tomando el control. ¿Cómo puede ser que ahora esta deuda, debí un montón de plata, voy al banco y la tengo paga? Algo que en nuestra mente no nos pensábamos, pero como Él tomó el control, ahora las cosas se empiezan a corregir. Cuando la carne hace cosas del Espíritu. Esto es para tenerlo con cuidado. ¿Viste la ofrenda que di? La ofrenda ya está. Si ahí empezó por ser no espiritual, dejó de ser espiritual. No sabés cómo oré. Estuve 8 horas de rodillas orando. Y dejó de ser una oración espiritual y pasó a ser una oración carnal. Entonces no es la ofrenda, no fue la oración. Fuimos nosotros queriendo hacer actos para Dios. Y Dios no quiere nuestros actos. Dios no quiere nuestros actos, dígalo. Dios no quiere nuestros actos. Él quiere la naturaleza de Él. ¿Cómo ustedes pueden explicarme? Hoy estaba en el trabajo, en el depósito, hay varios pájaros que se metieron y no los pueden sacar. Y el pájaro volando iba de un lado, se apoyaba en unas cajas y iba para el otro lado. ¿Cómo puede un pájaro volar sin haber ido a un seminario donde tiene 24 puntos para aprender a volar? Porque es algo natural. Entonces, vos vas a estar lavando la ropa, vas a estar lavando, no sé, las zapatillas, y vas a estar orando. Y vas a empezar a orar y a adorar. Y no vas a tener ganas de ir al cuarto a orar. Porque ahora el cuarto y la habitación somos nosotros. ¿Cuántos tomaron esa decisión? No, me voy a tomar este tiempo para orar, me voy a ir a la habitación a orar y quedarme ahí encerrado. No estoy diciendo que es malo que lo hagamos. Necesitamos hacerlo, pero siempre guiados por el Espíritu. Muchos dijeron, vamos a ayunar 40 días como lo hizo Jesús, pero Jesús fue guiado por el Espíritu. No fue una decisión de Él, el Espíritu le dijo que tenía que hacerlo. Y si el Espíritu te dice, te va a brindar todo. Por eso es que cuando Satanás viene y lo tienta a Jesús en el desierto, después dice que vinieron los ángeles y le dieron todo lo que Él necesitaba, porque Él obedeció a Dios y no necesitó de sumergirse en las tentaciones que le había ofrecido Satanás. Él dijo, no, yo quiero agradar a Dios. Y lo hizo desde el Espíritu y ahí es donde viene todo. Entonces tenemos que dejar todas esas prácticas espirituales. Ya no tenemos que pensar, voy a un lugar a dedicarme a orar. No, estoy todo el tiempo en oración. Todo el tiempo la vida de Cristo está fluyendo en mí. No necesito estar todo el día en la iglesia para demostrar que soy espiritual, sino que la iglesia está funcionando todo el tiempo porque nosotros somos la iglesia. Simplemente necesito creer que ya lo tengo dentro y darle lugar para que lo que tengo dentro empiece a vivir en mí. Nuestra oración tiene que ser, Señor, te entrego mis sentimientos, Señor, te entrego mis pensamientos, que sean tuyos. Te entrego mis deseos, que sean tuyos. Y entonces ahí dice, gracias, y comienza. Porque lo nuestro no es hacerlo nosotros mismos, sino que Él lo haga a nosotros. Yo tengo que entender que Dios no nos llamó a hacer prácticas espirituales, sino a ser espirituales.
y ser y simplemente ser. Por eso es que lo que leíamos en Gálatas no es lo que hacemos, sino lo que somos, y manifiestas son. Entonces, no es un asunto de hacer, es un asunto de ser. Yo no tengo que ser cristiano. Yo no tengo que ser cristiano, no tengo que comportarme como un cristiano. Yo tengo que dejar a Cristo fluir en mí, que es totalmente diferente. Es simplemente otra vida creciendo dentro nuestro, simplemente otra vida en nosotros. Ahora, esto es tan simple cuando se nos revela. Volvamos a leer Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Entonces ahora esto lo vamos a entender más claramente. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Lo que tenemos que entender y se nos tiene que revelar es que el hombre es el resultado del género que opera en su interior. Si es el gen de Dios, vamos a dar frutos de Dios. Ahora, si es nuestra carne la que está gobernando en nosotros, vamos a dar frutos de la carne. Los frutos de Dios van a empezar a reproducirse en nosotros a medida que Él tome el gobierno. Entonces, esto no es un asunto de rompernos la cabeza, de cómo ser más santos, o rompernos la cabeza para ser mejores personas. No tenemos que tratar de ser mejores personas, más morales, menos pecadores. Este es el punto donde tenemos que llegar a una encrucijada, donde llegamos a esa encrucijada y decimos, basta de todo, te cedo el gobierno, Señor. Ese es un asunto importante porque primero me doy cuenta que mi carne es mala. Segundo, me doy cuenta que todo en mi carne es antagónico a Dios. ¿Entienden esa palabra? Antagónico. Algo que está en contra. Me doy cuenta que mi carne es un asunto de género. Por eso es que es un asunto de gen. Y por más que quiera pensar cosas buenas, no podré. Por más que quiera seguir ciertas reglas, no podré, no lo voy a hacer desde la forma humana, nunca lo voy a poder hacer. Por eso, por más que querramos tomar buenas decisiones, no vamos a poder. Es donde cuando nos damos cuenta que nuestra carne está todo el tiempo gobernándonos y tomamos decisiones de esa carne. Cuando nos damos cuenta que nuestra carne es mala, ahí es donde alzamos nuestros ojos y decimos, Señor, gobierna mi vida. Yo necesito que esto termine, que esto pierda el control en mí. Ahora, ¿qué pasa cuando muchas veces tomamos o hacemos cosas fuera de la voluntad de Dios y resultan buenas? Al principio fueron buenas, pero después fueron malas. Al principio parecía que era todo, pareciera como que esto lo decidí yo, pero pareciera que es de Dios. Y en realidad estamos errando. Entonces, cuando viene ese momento, al principio iba todo bien, después mal, es donde decimos, ahora me arrepiento. Y arrepentimiento, ¿saben qué es el arrepentimiento para nosotros? No es derramar lágrimas, no es llorar delante de Dios. No es pagar con lágrimas la culpa de nuestros pecados, como si fuese un desahogo emocional. La culpa no se cierra con eso. Tiene que venir algo más importante que eso, que es la transferencia de mi mente a la mente de Cristo. Ya no vivo yo, ahora Él vive en mí. Ya no quiero pensar yo, quiero que Él piense en mí. Ya no quiero decidir yo, quiero que Él decida por mí. Pidámosle entendimiento al Señor, porque esto no es un asunto de promesas, es un asunto de naturaleza. Y como es un asunto de naturaleza, necesito que se manifieste y gobierne mi vida.
en los próximos días, semanas, meses, vamos a ver el resultado de la naturaleza que nos gobierna. Es más, muchos de ustedes van a empezar a ver en su cuerpo las evidencias de la naturaleza que los está gobernando. Porque cuando gobierna el Espíritu, no hay enemistad, no hay pleito, no hay disensión. Ahora, a nuestra mente humana eso es improbable. En la carne es improbable, pero en el Espíritu no. Si toda mi vida fui un generador de problemas, ahora soy un generador de bendición. Soy un generador de alegría, un generador de paz. Quiero decirte esta noche que no escojas qué cosas cambiar de tu vida. ¿Qué cosas vas a elegir hoy para cambiar? No, eso no. Esa parte no podemos elegir qué vamos a cambiar de nuestra vida. Porque no tenemos que cambiar algo, tenemos que cambiar todo. ¿Cuánto tiempo nos llevaría a nosotros cambiar cosas en nuestras vidas por nuestras propias fuerzas? ¿Cuántos lo intentaron alguna vez? Yo intenté muchas veces. Y eso nos lleva a atrasos, nos lleva a atrasarnos por años, porque por ahí queremos corregir algo, arrancamos el lunes corrigiendo algo, el martes corregimos otra cosa, el miércoles corregimos otra cosa, y el jueves se nos volvió a descorregir lo que habíamos corregido el lunes. Porque nos podemos pasar toda la vida corrigiendo cosas, pero nunca vamos a llegar a nada. Hoy no es un día de dejar de querer corregir cosas, sino que es un día de cambio. Hoy es un día de transformación. Hoy es el día donde la enemistad se tiene que ir, donde todas las seducciones de este sistema se tienen que terminar. Hoy es el día donde todos los conflictos tienen que terminar. Ahora todo parece tan simple, porque claro que es simple desde la gracia de Dios. Desde la gracia de Dios todo lo podemos hacer. Para cerrar, Gálatas 5, versículos 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Los frutos, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿saben cuáles son las 3 cosas que se manifiestan en el reino de Dios? Justicia, paz, gozo. Esa es nuestra herencia más grande. Esos son los frutos de la herencia del reino de Dios. Por eso continúa en el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Este es el sentido más práctico. Este es el sentido más práctico, ser dirigidos por Él. Ser dirigidos por Él en lo que pienso, ser dirigidos por Él en lo que siento, ser dirigidos por Él en lo que decido. No es un misterio. Tenemos que dejar de ser dependientes de otros y empezar a ser dependientes de lo que tenemos dentro, del Cristo que tenemos dentro. Póngase de pie, por favor. La carne y el espíritu están todo el tiempo dentro nuestro decidiendo quién va a gobernar. Ahora nosotros decidimos a qué naturaleza dejamos gobernar. O dejamos que nos gobierne la carne, o dejamos que nos gobierne el espíritu. Como les dije, nosotros no podemos imponerle qué tienen que elegir ustedes. Es una decisión pura y exclusiva de cada uno de ustedes. Ustedes deciden si le quieren dar lugar o no al espíritu.
Ustedes deciden si lo dejan tomar el control o no. Es decisión de ustedes. Señor, guíanos en esta noche, Señor, a dejar las prácticas espirituales de lado y empezar a vivir en esta naturaleza de Cristo en nosotros. Empezar a vivir en la naturaleza de Cristo que habita en nosotros y empezar a cederle lugar. Señor, sin